Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 24 de octubre del año 2023 con la conferencia El Santuario, Barrio de los Artistas Desconocidos, a cargo de nuestra invitada, la maestra Andrea Silva Ambriz. Agradecemos a las personas que nos acompañan en esta sesión académica, así como las personas que nos siguen en formato virtual. Les suplicamos de la manera más atenta poner en silencio sus teléfonos celulares para no interrumpir la conferencia que tenemos a bien escuchar. Solicito a la licenciada Carla Chávez Pech, secretaria general, tenga a bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia de la maestra Andrea Silva Ambriz, invitada y conferencista. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, me permito presentarles a nuestra conferencista. La maestra Andrea Silva Ambriz es gestora cultural, docente, investigadora y músico. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y pasante de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la misma universidad. Técnico profesional en música por el Instituto Cultural Cabañas. Consejera activa en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco. Ha sido becaria de los programas PECDA y Proyecta de la Secretaría de Cultura del Estado. Asimismo de INJUVE, CONACYT y la SEP. Desde 2015 se desarrolla como docente dentro de los departamentos de Humanidades y Sociedad, Comunicación y Aprendizaje en las preparatorias número 13, 15 y 21 de la Universidad de Guadalajara. Y forma parte de los promotores de la lectura del Sistema de Educación Media Superior, SEMS. Como investigadora, ha desarrollado trabajos relacionados con el estudio de la comunicación y el lenguaje en los espacios virtuales y actualmente dirige la investigación titulada Vinculación y Visibilización de los Artistas de Barrio, mediante la cartografía cultural, en el caso El Santuario en Guadalajara, Jalisco. Es fundadora y directora del colectivo Arte El Barrio, plataforma comunitaria de impulso a la creación artística local. Como gestora cultural, además ha desarrollado una gran cantidad de proyectos enfocados en el fomento de la lectura y la apreciación del arte en los jóvenes. Por otra parte, desde 2023 se desempeña como directora de cultura de AJUA, Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, y ha coordinado y participado en actividades artístico-académicas de gran trascendencia, como el programa ECOS de la Feria Internacional del Libro en 2019. Asimismo, gestiona y coordina el proyecto Encuentro de Artistas de Barrio, cuya primera edición se realizó en el año 2022 en el barrio del Santuario, en Guadalajara, Jalisco. Y la segunda edición se realizará en el mes de noviembre de este año en el centro de Zapopan. Además, ha sido invitada como jurado de diversos concursos, entre los cuales destaca el concurso estatal de oratoria Juan José Arriola, Jalisco Alza la Voz, organizado por Ocasio Comunicación AC y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. En su trabajo como músico ha realizado conciertos como cantante solista en recintos de gran relevancia patrimonial, como el Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas, la Casa Museo López Portillo, entre otros. Además, desde 2018 es directora de la agrupación Latino Santina, sexteto enfocado al rescate de los géneros tradicionales latinoamericanos, como son el bolero, la trova, la bossa nova, entre otros, y genera música original basada en dichos ritmos. Asimismo, forma parte del dueto Galería Bolero, cuya finalidad es la difusión de canciones tradicionales de la cultura mexicana y cubana. En la actualidad, junto con el colectivo Arte El Barrio
es directora de actividades artísticas y culturales del Festival del Venado Mazamitla y del Festival de las Flores en Mazamitla. Asimismo, coordina el proyecto Cultivarte en la plataforma comunitaria de promoción artística en colaboración con la Coordinación de Desarrollo de Combate a la Desigualdad en el municipio de Zapopan. Ella es nuestra conferencista. Y pasando al cuarto punto, continuaremos con su participación. Adelante, maestra. Bien, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por estar aquí, a todos y todas las demás. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que me ha ocupado los últimos 4 años de mi vida y que tiene que ver con una investigación a profundidad sobre los artistas locales pertenecientes a la zona centro de Guadalajara, en específico al barrio del Santuario y alrededores. Y esto tiene mucho que ver pues con una inquietud muy personal. Yo, como pudieron escuchar, me dedico a la música, pero también a otras áreas del arte, como es la literatura. Y bueno, realmente había una preocupación muy propia respecto a la falta de conocimiento de los artistas locales, a pesar de que, bueno, en los discursos, la parte del arte en Jalisco siempre engalana, ¿no? O sea, el mariachi, el arte en general siempre es muy sonado, pero muy poco reconocido. Entonces, de eso va la presentación que el día de hoy vengo a traerles. Espero que sea de su interés y bueno, paso. Santuario, barrio de los artistas desconocidos. Bien, empezamos con un poco el planteamiento del problema. Guadalajara es reconocida a nivel Latinoamérica como una de las ciudades con mayor gestación artística. Sí, esto quiere decir que hay muchísimos artistas de las diversas disciplinas en las que se involucra, en las que encontramos, escultura, música, literatura, artes escénicas, artes plásticas y todas las demás. Sin embargo, a pesar de que Guadalajara es reconocida como la ciudad con mayor gestación de artistas, también es cierto que es una de las ciudades con mayor migración de artistas a otras zonas del mismo país o a otras zonas de Latinoamérica, sobre todo. Y para entender un poquito cuál es el fenómeno que se da y por qué pasa esta situación de la migración de los creadores, voy a hacer un recuento de lo que ha sido la investigación en cuanto al acercamiento a las condiciones de los artistas en México. Bueno, de entrada hay que considerar que la cultura es un factor muy relevante dentro del desarrollo de una sociedad, al grado de que tiene un impacto grande en temas como la economía, ¿no? De acuerdo con datos del economista Ernesto Piedras, la cultura ha llegado a representar hasta el 6.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Por tanto, a partir de estas cifras, se han impulsado de gran manera todos los discursos en torno a las industrias creativas y culturales que existen en nuestro país, venidas de gran forma de Colombia, donde surge todo este discurso de la economía naranja y que ahora han invadido pues también aquí a la parte de México, pero que enseguida veremos cómo pues hay grandes trampas a raíz de estos discursos de las industrias creativas y culturales que pretenden impulsar el arte, impulsar a los artistas, pero que quedan meramente en discurso. Entonces, bueno, la cultura es importante, sí, e incluso es importante para la parte de la economía, que muchas veces no se toma en cuenta dentro de esta esfera. Pero mientras eso es lo que representa la cultura en materia económica, los artistas sobreviven bajo todos estos conceptos que pueden ver aquí. Aquí, si se fijan, puse al centro el país con la frase "por amor al arte", porque así es como se vive como artista en México. Y todas estas palabras que ustedes pueden observar alrededor de este lemita, pues son las que marcan la realidad de la vida de los creadores. Precariedad, salarios bajos, empleos de palabra, son vistos como aficionados y no como verdaderos profesionales, autoexplotación, creadores anónimos, desconocidos, personas que viven en el multiempleo, contratos temporales, sin prestaciones, sin seguridad social, hay pagos simbólicos, sin derechos laborales,
una gran cantidad de desempleo. Y bueno, todos estos traen a su vez las problemáticas de migración de creadores a otras zonas del país o de Latinoamérica. Y por acá tenemos también la parte de la romantización del trabajo artístico, que viene de pensar que el artista, ya con dedicarse al arte o poder dedicarse a eso, pues ya es más que suficiente, ¿no? Como que, ¿qué más quieres? ¿Por qué te voy a pagar si te puedo dar una constancia, ¿no? Entonces, todas estas son las realidades de nuestros artistas, incluidos, por cierto, esos que, como les digo, engalanan los discursos, los mariacheros, que en plena pandemia, pues no sé si ustedes lo vieron, yo sí, estaban pidiendo literalmente limosna en las calles, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad la seguridad que les brindamos a nuestros creadores? ¿Cuáles son las políticas culturales que los defienden? Pues enseguida vamos a ver que eso en realidad está muy por bajo de lo deseado. Bueno, aquí me gustaría entrar un poquito en datos numéricos. Cuando llegó la pandemia, dejó en evidencia la gran fragilidad que representan los cultores en nuestro país. La filósofa española Remedios Zafra dice que la palabra que define mejor a los trabajadores del arte es la fragilidad. E incluso tiene un libro que se llama Frágiles, en donde ella describe toda esta situación. Y es cierto, el arte y la cultura se posicionaron durante pandemia como elementos esenciales para la supervivencia. Si no hubiera sido por la literatura, el cine, la música, pues muy probablemente esas cifras de depresión y ansiedad que de por sí subieron, se hubieran disparado muchísimo más aún. Sin embargo, a pesar de que nos dimos cuenta de cómo son elementos esenciales para la vida, al mismo tiempo, el 58% de los artistas perdieron el 50% de sus ingresos. El 11.2% quedó completamente en ceros. La mayoría de salarios por debajo de los 20,000 pesos y sin sindicato ni parte de colectivos que pudieran darles algún tipo de protección. Estos son datos de la encuesta de la UNAM en 2020. Por acá tenemos que la economía total de México pues tuvo una reducción del menos 7.9% y el sector cultural pasó a representar el 2.9% del Producto Interno Bruto. Hubo una caída del 9.4% en esta totalidad. Artes escénicas y espectáculos, música y conciertos, libros, impresiones y prensa, artesanías, artes visuales y plásticas tuvieron una caída del 32.5% frente a 2019. Y esto tuvo que ver evidentemente con el cierre de espacios, con que no se podía juntar la gente para ir a escuchar un concierto o a ver una obra de teatro, con que no había ni siquiera restaurantes en donde, por ejemplo, los músicos pudieran estar activos. Y bueno, la gente tampoco estaba gastando en esos temas de manera exacerbada, ¿no? Es decir, pues había demasiados gastos como para todavía darse el lujo de estar comprando libros, impresiones y prensa, artesanías o arte plástica. Sin embargo, es muy curioso porque al mismo tiempo durante la pandemia, plataformas como Amazon se convirtieron o hicieron que su dueño se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Porque se dispararon las ventas en línea muchísimo, pero poco que tuviera que ver con la parte cultura. Y ante esto, pues pasa que las decisiones tuvieron que ver con más reducciones a la cultura. Se redujeron el 9% los gastos de operación y promoción, 44% el subsidio para actividades culturales, menos 75% el total del presupuesto operativo. Y bueno, en 2020 la Secretaría de Cultura de Jalisco tuvo un menos 30.56% en su presupuesto. Al mismo tiempo se daba la desaparición y modificación de programas de financiamiento como el FONCA, el FOPROCINE, el Fidecine, entre otros. Entonces, esto sumado a lo ya anterior, pues claro que trajo todas las cifras que les di al principio respecto a 12.1% de artistas en ceros, el 30 y tantos % menos el 50% de ingresos, entre otros.
¿Cuáles son las necesidades que se detectan a partir de estas realidades? Pues bueno, visibilización, vinculación, promoción, dignificación del quehacer artístico y sobre todo también la creación de redes de colaboración entre la comunidad artística misma y las instituciones, de tal manera que a partir de esas redes se pueda reforzar toda esta parte de arriba, ¿no? El vincular el trabajo creativo con la sociedad, el visibilizar lo que se hace en los territorios de manera artística y sobre todo dignificar la labor artística como un verdadero trabajo, que eso tiene muchísimo tiempo sin hacerse y sin lograrse, y bueno, mientras al artista se le siga viendo como aficionado o como persona que solamente realiza un hobby, pues vamos a seguir teniendo problemas al momento de querer lograr para los creadores una vida digna. ¿A raíz de qué surge todo esto? Pues bueno, existe una gran inestabilidad en los programas de apoyo y proyectos culturales. A cada cambio de administración gubernamental le vienen totalmente cambios en los programas de apoyo. Lo que servía muchas veces se frena porque lo hizo el otro partido. Y eso genera una inestabilidad muy grande también para la comunidad creativa. Hay una inequitativa e injusta distribución de recursos, desconocimiento de las necesidades reales del sector, ausencia de políticas públicas eficaces, falta de dignificación de la labor artística y no hay realmente un uso del espacio público como foro o como escenario, que sería tan importante precisamente para crear públicos que pudieran a su vez contribuir a esta dignificación y al mismo tiempo a una más justa labor de los artistas en cuanto a la economía. Entonces, este desconocimiento de las necesidades reales del sector genera que por lo regular los proyectos o programas culturales que se gestan desde las instituciones tengan una mirada muy paternal, ¿sí? Es decir, yo voy a un territorio y voy a ponerles un mariachi o un ballet porque creo que eso es lo que necesitan. Lo mismo pasa con los cultores. Voy a hacerles un programa que les dé una beca de 20,000 pesos porque creo que eso es lo que necesitan, pero en realidad no hay una profundización en el conocimiento de las necesidades reales y entonces todos estos programas de apoyo y proyectos culturales muchas veces, como digo, no responden a esas mismas necesidades. Bien, ahora pasando al ejemplo concreto de lo que ha sido la investigación en el santuario, doy un poco de contexto respecto al barrio y por qué es que se decidió trabajar ahí y por qué era tan importante trabajar este barrio. El barrio del Santuario es uno de los 7 barrios fundacionales de la ciudad de Guadalajara. Fue el barrio que empezó a dotar de población a la parte norte de la ciudad, fundado en 1777 por Fray Antonio Alcalde. Zona desde el inicio multicultural, con una interrelación de diferentes sectores económicos, albergue de recintos considerados patrimonio histórico por parte del INAH, cuna de gastronomía tradicional, hogar del Santuario de la Virgen de Guadalupe, albergue de tradiciones y símbolos emblemáticos. Que sin embargo pasa por esto: fuertes temas de violencia, delincuencia, relaciones conflictivas entre los mismos habitantes del sitio, abandono, olvido, mal estado físico, recualificación superflua. Esto quiere decir que generalmente los cambios que se proponen para la zona atienden meramente a la parte estética y no a la parte social. Problemas de gentrificación que poco a poco van llegando al barrio, pérdida de identidad, porque también se ha perdido muchísima cantidad de habitantes, falta de cohesión social y descuido del patrimonio. Cosa que lamentamos porque al mismo tiempo los barrios son símbolo de identidad y tradición y realmente son las zonas más relevantes para conocernos, conocer nuestra historia y saber quiénes somos. Son además zonas territoriales en donde todavía la organización de la gente permite que exista una conexión muy profunda entre los habitantes. Pareciera como que se tratase de una familia grandota, cosa que ya no se da en otro tipo de
por ejemplo, no se da en las colonias, ya no, mucho menos en los fraccionamientos, y esta pérdida de relaciones interpersonales también genera todo esto que está acá arriba. Y parte de las problemáticas muy fuertes de este barrio, que seguramente ustedes conocen o han oído o incluso han vivido, pues es la venta de las medicinas, que ha generado un secuestro de las calles y de los espacios públicos a manos precisamente de los medicineros, y que al mismo tiempo hace que la gente se vaya yendo de la zona y comience a estar en un estado de abandono. A la par de esto, pues le sumamos que fue una de las zonas que tuvo que resistir la parte de la construcción de la línea 3 y del Paseo Fray Antonio Alcalde, que si bien son proyectos de gran relevancia, pues al mismo tiempo el mantener tanto tiempo cerrado ese polígono, pues también trajo la pérdida de muchos negocios, que las familias se fueran a otras zonas de la ciudad y bueno, entre otras cosas como la alza de la delincuencia. Y entonces es importante tomar en cuenta que los barrios, como decía, como símbolo, tienen o nos permiten ver la raíz de las prácticas comunitarias. Hay una gran cantidad de expresiones únicas que solo se dan en estos espacios, que tienen que ver con los símbolos y signos que nos aportan identidad. Por eso hablo de que los barrios son los mejores sitios para conocernos y reconocernos. El barrio del Santuario ha sido históricamente un barrio de artistas y gestores y de personajes ilustres. Aquí tenemos algunos ejemplos de personajes que han sido muy relevantes para esta zona de Guadalajara y que tienen un gran reconocimiento, empezando por Fray Antonio Alcalde, que es su fundador y uno de los gestores más importantes de la ciudad. Tenemos por acá a Guillermo Cosío, a Severo Díaz Galindo, Alfredo R. Plasencia, Agustín Yáñez, a Javier Arévalo e incluso a María Félix, que vivió un tiempo con su familia en esta zona de la ciudad. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Porque generalmente cuando hablamos de los barrios hablamos precisamente de ese estado anterior, de toda la historia, de lo que significó, de cómo comenzó, de quienes vivieron, pero pocas veces hablamos de quienes viven, de quienes lo habitan y de todas las expresiones culturales que en él residen hoy y que siguen formando parte relevante de la identidad o que debieran formar parte importante de la identidad de los jaliscienses. Bueno, dado esto, esa fue la pregunta que motivó mi investigación y por tanto el objetivo de toda la investigación que realicé se centró en hacer una identificación, visibilización y vinculación de la comunidad artística que hoy pertenece al barrio El Santuario mediante la generación de un mapeo de creadores, agentes e instituciones culturales y artísticas por medio de la cartografía cultural comunitaria, que a su vez también me permitiera promover el trabajo artístico de la zona con los mismos habitantes, con el resto de habitantes, para que ellos reconocieran en su barrio algo más que una zona conflictiva. De tal modo que el trabajo de cartografía implicó no solamente un acercamiento o investigación de la comunidad de cultores, sino también de los vecinos y de la gente que habita el barrio hoy y su perspectiva del mismo. Nada más como para hacer una aclaración o una explicación muy breve de lo que es la cartografía cultural. La cartografía cultural es un instrumento que favorece la realización de proyectos comunitarios participativos, nos permite identificar y ubicar elementos de actividad cultural en un territorio específico, de tal manera que vamos a identificar a los actores culturales de un territorio, el patrimonio, las manifestaciones colectivas, a través de un sistema de coordenadas espaciales que nos permita también ver cómo se relacionan entre sí y con su territorio, y eso tiene que ver incluso de acuerdo, como dice aquí, a la distancia, distribución, densidad y espacio. ¿Por qué? Porque todo esto es medible y a la vez también, además de lo que se puede, digamos, medir de manera cuantitativa, nos relacionamos también con la parte cualitativa del cómo las personas ven o viven su propio territorio. Bien, todo se realizó desde la teoría de la acción comunitaria y la gestión comunitaria, que prácticamente y de manera muy resumida tiene que ver con crear un proyecto que vaya
para las personas, con las personas y desde las personas, de tal modo que los habitantes del territorio en el que tú piensas incidir o realizar este proyecto puedan manifestarse, opinar, colaborar, contribuir, de tal manera que cuando el proyecto se gesta es un proyecto que ya lo sienten suyo y lo sienten parte de su identidad, que es la única manera que tenemos de cuidar las cosas y de hacer que permanezcan y trasciendan. Entonces, a diferencia de lo que pasa muchas veces con lo institucional, que parte, como les decía, de esta mirada muy paternalista, pues aquí este proyecto se gestó meramente desde lo comunitario, haciendo mesas de diálogo, relacionando a los artistas con el resto de los habitantes, haciendo encuestas, haciendo entrevistas a profundidad, para poder realmente medir qué es lo que está pasando hoy con los artistas, pero también con el barrio y cómo se relacionan esas problemáticas. De tal modo que la lógica de esta metodología se centra en el nosotros como corazón de los proyectos. Tenemos que observar, escuchar, reconocer, desde la aceptación, el respeto, la tolerancia y sobre todo buscar el empoderamiento de la comunidad desde la participación activa. En este caso yo sabía que si la comunidad no participaba en este proyecto, de poco iba a servir soltar números en una tesis o en un proyecto de maestría. En realidad lo que le iba a dar la trascendencia y lo que está haciendo que hoy el proyecto siga caminando, pues es precisamente el hecho de que la gente se empoderara del mismo proyecto y se sintieran parte de él. Se planea con la comunidad y para la comunidad, el ser humano al centro de la propuesta, es una acción colectiva y por tanto tiene que haber todo el tiempo un registro y tiene que haber una comunicación constante con quienes son los implicados. También darles la evaluación de todo el proceso, porque muchas veces tras la realización de los proyectos se olvidan de los participantes y ya no hay más, ¿no? Aquí la idea pues era precisamente ubicarnos en este centro para poder trabajar. ¿Cuáles son los hallazgos que se encontraron a partir de la cartografía cultural del barrio El Santuario? Bien, la ruta metodológica, pueden ver, hubo un contexto, problematización, encuestas previas, entrevistas, diario de campo, exploración, encuentro, análisis y evaluación. Esa fue la ruta de manera muy breve. Aquí pueden observar algunas de las fotografías que se estuvieron tomando durante este proceso de charlas, de acercamientos, de entrevistas, para poder reconocer realmente quiénes son los que hacen la cultura de manera más directa, más bien quienes trabajan el arte de manera más directa en este espacio. Se hizo una convocatoria de la mano de un apoyo PECDA para poder precisamente iniciar ese mapeo. Y entonces en este mapeo, como pueden ver, buscábamos artistas del barrio, pero también buscábamos proyectos culturales o espacios culturales que dieran pues casa al arte. Aquí está, espacios culturales del barrio El Santuario, que de hecho la fotito que ustedes pueden observar aquí es de un café, que es el Santuario de la Bicicleta, que es muy emblemático porque pertenece al hijo del llamado poeta de la bicicleta, que era un poeta que pasaba por el barrio siempre recitando poesía. Bien. Y aquí puse un poquito en resumen lo que pasó al momento de hacer esta investigación y me voy a permitir leérselos. Quizá por su folclore, la gran cantidad de elementos culturales que posee o su ubicación céntrica. Quizá por la fantasía de sus fachadas desgastadas, lo ancho de sus plazoletas o el olor a bohemia que perdura sobre sus calles bellísimas y viejas. Quizá porque las musas se quedan en un sitio para siempre. En la actualidad, el barrio es elegido aún por una gran cantidad de artistas de diversas disciplinas para hacerlo su hogar, su sitio de trabajo, su barrio. Además, en él residen algunos de los centros culturales, museos, casas de la cultura y espacios privados destinados a la actividad cultural más importantes del Estado. Este que ven aquí es uno de los mapas que se estuvieron realizando en la cartografía. El espacio mapeado fue de Jesús García, que es esta calle que ven acá, a San Felipe. Y
de Federalismo al Parque Morelos, pero por ahí hubo algunos espacios que nos estuvimos topando que salieron de ese eje. Sin embargo, los tomé para ir pudiendo hacer más grande esta cartografía posteriormente. Todos estos corazones que ustedes ven nos indican sitios que se relacionan precisamente con la actividad cultural, centros culturales, cafés, galería, museos, entre otros más. Como pueden ver, para hacer un polígono entre comillas pequeño, la verdad es que es una muy grande cantidad de espacios culturales. Bien, el resultado en este primer corte del mapeo fueron 120 artistas mapeados que pertenecen a esta zona, de las cuales se entrevistaron a 54. Resultó muy curioso porque los artistas multidisciplina son los que resultaron ser mayores, es la mayor cantidad de artistas, es decir, que son artistas que se dedican a más de una disciplina. De ahí sigue literatura, con el 20%. Hay más hombres que mujeres, artistas. Y algo muy interesante también es que la mayoría son artistas con trayectoria, no son artistas emergentes o que apenas van iniciando, sino que ya tienen de 8 años en adelante de experiencia. Y también nos topamos con una cantidad bastante considerable de artistas pues ya más consagrados, ya artistas que tienen de 20 años de trayectoria, 30, algunos 40 en adelante. Algo que va a ser importante tomar en cuenta para los resultados que les voy a explicar después es que la mayoría de los artistas, si ustedes pueden ver en esta gráfica, han aprendido de manera formal su disciplina. O sea que gran parte de ellos tiene un título que avala, digamos, entre comillas, su carrera artística. La mayoría de artistas lleva de 6 años en adelante habitando el barrio, de tal manera que sabemos que lo conocen y pueden hablarnos precisamente de cómo pues son las dinámicas sociales que se gestan en él y de si el arte de estos cultores realmente se vincula con el mismo. Muy curiosa esta pregunta que dice: ¿tu labor artística se vincula con el barrio del Santuario? Sí se vincula, 96%. Preguntamos de manera libre de qué manera consideraban que su arte se vincula con el territorio y bueno, gran parte de ellos mencionaba que finalmente el territorio es siempre la fuerza de la identidad y que al final la identidad está marcando la actividad cultural y las creaciones siempre. De tal manera que hay propuestas muy interesantes como este poema de Juan Antonio Cervantes, poeta nacido en el barrio del Santuario, que hace un poema a una calle del barrio, a una calle, ¿no? Entonces nos dice: a esta calle la quiero con toda mi niñez y con todas las tardes de sus juegos, en esta edad en que los viejos muros han caído, dejando solo al sol en espacio de sus puertas. La quiero por haberme enamorado y por dejarme desnudar el amor en otros cuerpos, bajo los balcones de su falda, donde siempre el arco de su leve luz iluminaba el beso húmedo y callado. La quiero. Toda tarqueteada la quiero, toda tartamuda, toda adornada de viejos lazos de procesión y de viejos sentados a la orilla de su puerta. La quiero con sus muertos, con sus gritos, con sus silencios, con el murmullo de donde han florecido los más bellos fantasmas. La quiero llovida, soleada o astillada por el alba. La quiero fiera. La quiero azulada por la luna, aunque sus muros luzcan como una triste mujer en espera de nadie desde todas las ventanas. La quiero. A esta calle la quiero, a esta edad en que los viejos muros han caído, dejando solo al sol en el espacio de sus puertas. Y como este ejemplo de arte basado en el territorio nos llegaron muchísimos más. Y la verdad es que son ejemplos bellísimos precisamente de esa vinculación fuerte entre los artistas y su barrio. Lamentablemente, todo esto, pues muy poca gente lo conoce, y mucho menos los habitantes del mismo territorio. ¿Te consideras parte de una comunidad de red o territorio de artistas? No. Y esto me habla mucho precisamente de la falta de vinculación y de redes de colaboración artística entre los mismos cultores, que a su vez fortalecerían mucho precisamente
el trabajo en cuanto a políticas culturales y la inmersión de proyectos que realmente tengan un impacto en sus vidas y en las vidas de los otros, porque la labor cultural es algo que vamos a ver enseguida, se requiere de manera urgente, la labor comunitaria. Entonces aquí hice como un súper resumen de los resultados. El 95% cuenta con estudios formales, como ya vimos. La mayor parte de los creadores se conciben como artistas y gestores culturales al mismo tiempo, pues realmente no hay otra manera de llevar a cabo proyectos si no los gestionan ellos mismos. Dentro de las disciplinas artísticas destacan creadores literarios multidisciplinarios. El 98% considera que su labor sí se vincula directamente con el territorio. Hablan de fragilidad todo el tiempo, de sentirse descuidados, con muchos miedos hacia el futuro, porque saben que no tienen nada que los avale o que los proteja, seguro social, entre muchas otras cosas. La mayoría financia su actividad artística tan solo con recursos propios. Es decir, que no han recibido apoyos gubernamentales, ni de empresas, ni ningún otro tipo de financiamiento. Multiempleo como solución, de tal manera que dedicarte a otras cosas te permita precisamente invertir en la actividad artística con tus propios recursos. El 90% no cuenta con ninguna clase de prestación. Entonces no es raro, por tanto, que vemos que en los resultados anteriores del estado general de los artistas en México, pues nos encontramos con esto mismo, ¿sí? Algo muy interesante es que mencionaban, es que los artistas dejamos de hacer arte para poder hacer arte. Y eso es muy cierto, porque justamente al toparnos con esta realidad, pues muchas veces el tiempo que necesitas emplear en una obra artística del tipo que sea, pues se ve coartado y muy reducido, dado que tienes a veces hasta 3 empleos diferentes de home office y muchas cosas más que hacen ellos para poder sobrevivir. El 90% no ha recibido recursos privados ni por parte de empresas. El 76% de los encuestados no ha formado parte de ninguna otra cartografía cultural, lo cual también es alarmante, porque quiere decir que no ha habido otro estudio que realmente profundice en quiénes son los cultores, qué están haciendo, cómo se relacionan, de qué manera impactan, qué necesidades tienen. El 93% menciona que su trabajo no ha sido reconocido por las instituciones culturales, incluso ni siquiera identificado. El 95% se considera parte de una comunidad de artistas, no se considera parte de una comunidad de artistas. El 87% piensa que la labor artística no es considerada como un verdadero trabajo. Y la mayoría dice tener más de 15 creadores en su red cercana, pero sin que estos creadores sean realmente una comunidad. A partir de la pandemia, pues hay un rezago económico, rompimiento de vínculos sociales, búsquedas de nuevas herramientas para la difusión, estancamiento creativo, despidos sin remuneración, trabajo de introspección que a muchos precisamente los llevó a cuestionarse el si dedicarse o no a la labor artística posteriormente, reflexión sobre el papel del artista como colaborador social más que creador independiente, reflexión sobre la importancia del contacto artista-público. ¿Por qué? Porque pues evidentemente al momento de vernos separados, pues ellos se dan cuenta de la relevancia que tienen los públicos para su propia vida y para su propia creación. Muchos hablaban de un aumento de su capacidad creativa, dado que estaban pues un poco más desocupados o más en silencio, en soledad. El arte como instrumento para la supervivencia, pues esto ya lo hablé. Y algunos refirieron mayor producción artística precisamente por esto que menciono. En ese estudio nosotros les preguntábamos qué temas creen que son importantes para tratar y que se les apoye, o qué temas creen que desde la institución, desde las escuelas deben darse a los artistas para que ellos puedan tener mejores formas de vida. Y entonces por acá estaba financiamiento y gestión de recursos, promoción y difusión de proyectos artísticos y culturales, participación en políticas públicas culturales, trabajo comunitario y vinculación arte-territorio y redes de trabajo, que es lo que menciono, la falta precisamente de una vinculación a profundidad con otros creadores.
De tal modo que estas 5 fueron los temas que más sonaron y que justamente tiene sentido porque generalmente en los planes de estudio se le da muy poca relevancia a esta parte, cuando debería ser muy relevante dado que la mayoría de artistas pues están con esas problemáticas que vemos. Sin embargo, si tú por fuera quieres tomar un curso de financiamiento y gestión o de promoción y difusión, a veces te los encuentras pues generalmente de 6,000 pesos para arriba. Entonces es muy complicado que los artistas tengan acceso a este tipo de conocimiento. Entonces llegan las convocatorias y luego dicen, es que se las ganan los mismos de siempre. Pues claro, porque hay algunos que no saben ni siquiera llevar un proyecto al papel, o sea, redactarlo, darle forma, ¿no? Porque todo se queda en la idea volátil y pues no hay como esa posibilidad porque no hubo una preparación. ¿Y cuál es la relevancia precisamente de darle importancia a toda esta parte del número de artistas que tenemos? Pues que la existencia de estos creadores es un impulso al capital social que es tan relevante a su vez para poder mejorar los territorios. La actividad creativa artística es capaz de fortalecer las relaciones sociales, pues genera redes de encuentro entre públicos, arte, territorios e instituciones, e incluso entre la misma comunidad artística. El arte fortalece la identidad y es capaz de crear, mediante la participación e interacción colectiva, estrategias de desarrollo y cohesión que mejoren el tejido social de las comunidades. El arte se muestra como una herramienta menester para el contrapeso a la vida común, rutinaria y funcional, de tal manera que también se puede convertir en una herramienta de transformación. La unión artista-arte-ciudad nos permite hacer recuperación de los espacios comunes, del derecho a la ciudad, que es tan importante y que cada vez perdemos más aquí en nuestra ciudad y me atrevo a decir en toda la zona metropolitana, la generación de nuevos sentidos colectivo-comunitarios. Surgen nuevos modos de vivir la ciudad que responden a experiencias estéticas de gran valor. Se genera sorpresa, placer, reconocimiento e incluso rechazo, mas no desinterés. Y ahora que vivimos una época tan marcada precisamente por esta parte, el desinterés, la vida rutinaria, rápida, instantánea, el arte también es una oportunidad para pausar. Por eso, a partir de esta investigación, consideramos tan relevante generar proyectos que tomaran en cuenta toda esta cantidad de creadores que ya existen en un territorio para llevarlos a ese mismo territorio a generar todo este tipo de oportunidades. ¿Pero cómo? La elección es entre fuerzas creativas y fuerzas de domesticación, de Deluxe. ¿Qué pasa? Pues que en el sistema que vivimos actualmente, un sistema muy marcado por el capitalismo, lo neoliberal, etcétera, pues cada vez nos encontramos más con ese distanciamiento y esa, sobre todo, esa no empatía, esa no sensibilidad a la que la creación sí te lleva. Y el arte te permite precisamente pensar, analizar y repensar las cosas que te son dadas. De tal manera que no me gusta mucho utilizar el término, pero te permite quizás ser un poquito más libre, entrecomillado, y romper un poco esta parte de acá. Pero quizás por eso que no se le da nada de importancia. Lo que se necesita, como ya decíamos, es visibilizar, vincular, promocionar y dignificar el quehacer artístico. Lo primero que se propone a partir de esta investigación es un aumento de asignaturas relacionadas con la apreciación y la creación artística impartidas por profesoras y profesores que realmente estén preparados para esas materias desde preescolar hasta bachillerato. Como profesora de bachillerato puedo decirles que en las prepas de UDG tenemos una sola materia relacionada con apreciación artística que dura tan solo 8 semanas, de tal modo que los contenidos que alcanzas a ver pues realmente son muy pobres y se quedan demasiado cortos. Por lo tanto, si no comenzamos con las infancias, la realidad es que crear públicos después es muy complicado. Entonces tenemos que empezar a aumentar la relevancia del arte desde esta parte de la educación definitivamente. Acá estoy poniendo también la parte de vincular las asignaturas relacionadas con el financiamiento cultural y la procuración de fondos dentro de los planes de estudio de las carreras artísticas y culturales que tenemos en las universidades de nuestro estado.
facilidad en los trámites para el uso del espacio público como escenario. De manera personal puedo decirles que me ha tocado hacer estos trámites en algunas ocasiones para poder estar tocando en el espacio público, y la tramitología es muy compleja, muy cansada, y muchas veces te tratan como si estuvieras pidiendo permiso para robarte algo. De verdad es muy lamentable. Pero casualmente al mismo tiempo otros sí tienen el espacio para, por ejemplo, ponerse una botarga y sacarse fotos con la gente, pero tú no puedes tocar jazz en un espacio público. O sea, son cosas como muy contradictorias que realmente tenemos que revisar desde, y precisamente, políticas culturales que vengan de consejos de cultura primero, que por cierto ahorita la Dirección de Cultura del municipio no tiene consejo por falta de participación. Es decir, verdaderos consejos de cultura ciudadanos, y después que estos consejos tengan atribuciones verdaderas para generar políticas culturales, no que sean consejos solamente de nombre, que es lo que está pasando ahorita, y lo digo yo que soy parte del SECA. Urge precisamente que estos consejos de cultura se tomen en serio y se les dé esta capacidad de tener voz y voto en temas de política. Derecho a la ciudad, prestar estos escenarios públicos, se necesita voluntad política porque desde aquí tenemos un grave problema. Programas culturales que vinculen a los creadores locales con su propio territorio, como ya lo mencionaba, pero para ello evidentemente tenemos que tener acercamiento y estudio profundo de los territorios y de la parte cultural que los habita, y planes de cultura basados en esas necesidades reales. Proyectos de vinculación a artistas e instituciones, y sobre todo reforzar la parte del no trabajo gratuito, porque finalmente es un trabajo, y muchas veces es lamentable ver cómo desde el mismo gobierno pues es como, oye, ¿puedes venir a tocar? Ah, perfecto, ¿cuánto es el presupuesto que tienen? No, es que no hay presupuesto, pero te vamos a dar un espacio para que te des a conocer. La mayoría de artistas está harto de darse a conocer de esa manera, ¿no? Es decir, gracias, pero no. Porque el trabajo artístico implica, y muchos de aquí lo saben seguramente, horas y horas de preparación, no solamente en el momento en el que estás en la escuela, sino previo a una presentación. Una pintura son horas y horas primero de planeación, qué voy a pintar, qué voy a hacer, y luego todo el proceso, y finalmente cómo la voy a dar a conocer. Todo es un cúmulo grandísimo de chamba que no se está valorando. Y entonces, pues precisamente no tenemos ningún proyecto que esté vinculado a profundidad con los creadores. Bueno, no voy a leer todo eso definitivamente, pero por aquí estas son algunas de las cosas que nos mencionaban los creadores, ¿no? En cuanto a lo que ellos veían como posibilidades de cambio. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Necesitamos más apoyos y menos trabas, altos costos de licencias municipales, falta de apoyo en muchos trámites. La lista de necesidades jurídicas y sociales es larga, complicada, lenta, costosa y con vocabulario lejano, poco accesible. Me encantaría que haya puentes de comunicación entre creadores, público y autoridades culturales. Es necesario que conozcamos más y mejor a quienes nos representan y buscar el trabajo en equipo con esas personas. De otro modo, veo muy complicado que mejore el panorama artístico de Guadalajara. Y por último, me gustó mucho esto que nos comentaba uno de los artistas, Vincent Houdré, que él es un acordeonista. Él viene de Francia, pero lleva ya como 14 años viviendo en el barrio del Santuario, y es muy interesante ver su perspectiva porque él viene de un país en el que realmente sí hay un apoyo bastante marcado a los cultores. Entonces él nos decía que le ilusionaba mucho el proyecto porque precisamente él creía que hacía falta pues plataformas que activen culturalmente a la ciudad. Dice que en el Paseo Alcalde, el Parque Alcalde, el Jardín Botánico se conviertan en espacios donde la gente tenga acceso gratuito a diversas actividades culturales de forma continua, creadas por la misma población artista del territorio. Quisiera que el centro histórico se convirtiera en un atractivo, en un espacio con más cultura, y que vean a Guadalajara como la gran cuna del arte que es. Y bueno, por aquí esta frase que también es de Deluxe y que me encanta, que dice: el arte es lo que resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Y creo que es muy importante tomar en cuenta que esto es tan solo una breve muestra de la gran cantidad de actores culturales que tenemos en nuestra ciudad. Estamos hablando de cuadras
de mapeo, o sea, ni siquiera es, digamos, todo el cuadro centro de la ciudad. Son cuadras y son pues más de 100 artistas de diferentes disciplinas que habitan estos espacios y que curiosamente cuando hacíamos estos recorridos pues toda esta investigación se fue dando como una bola de nieve, un creador nos llevaba a otro creador, pero también muchas veces les decíamos, oye, aquí a 2 casas vive otro pintor. ¿A quién? Ah, fulanito. No me digas. Sí, o sea, no hay ni siquiera ese reconocimiento entre la misma comunidad que está vecina, que está cercana. Entonces creo que lo que vieron muchos de ellos en este proyecto pues fue una posibilidad de generar estas redes y que poco a poco se van gestando. Pues a partir de él, en noviembre del 2022 hicimos el primer encuentro de artistas de barrio cuyas actividades se basaron en todas estas necesidades detectadas y que ahora han logrado que se generen diversos proyectos con los mismos artistas de la zona, entre ellos y el resto de habitantes, muchos por ejemplo representantes de los vecinos. Entonces esto es muy interesante porque quiere decir que al momento de que ellos se apropian del proyecto van haciendo que trascienda y que se modifique de acuerdo a sus propias inquietudes y pues necesidades, ¿no? Entonces ahora ya nada más me restaría pedirle si nos puede poner tengo un video para ustedes cortito para que puedan ver un ejemplo de quiénes son ellos y cómo viven el arte en el territorio del santuario. Pues es un barrio súper folclórico, alegre, súper social, les gusta mucho el compartir. De hecho, a mí me encanta vivir en el centro porque me parece como que vives en cada casa como si fuese un espacio, un spot cultural. Este barrio a mí me encanta, la verdad, así es súper cómodo vivir aquí. Es un barrio que a pesar de que la gente tiene una mala percepción de él porque piensan que es como pues peligroso o que hay mucha criminalidad, la verdad es que a mí jamás me ha pasado nada, 9 años que tengo de vivir aquí y pues conozco a mis vecinos, es una zona pues familiar, ¿no? Así hay muchísimos estudiantes que se refugian aquí, que viven cerca de la Universidad de Guadalajara, tanto de artes, de música o del Hospital Civil. Entonces es una zona de estudiantes, es una zona de oficinas y es una zona habitacional. Entonces, bueno, pues es muy, muy cómoda. El Paseo Alcalde creo que es una zona muy importante que con este cambio y con este proyecto le dio todo un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque antes era una zona donde pasaban camiones y pasaban carros, había mucho tráfico y ahorita ya es un espacio donde la gente puede convivir. Entonces creo que es un proyecto que es muy acertado ya que hace que la zona tenga una vitalidad completamente diferente. Algo bueno es toda la vibra que la gente te transmite en las calles, ¿no? El darte a conocer a las personas y todas las oportunidades, porque bien dicen que en la calle está el peligro, pero también las oportunidades. Sí, realmente ha estado muy interesante porque aquí en este barrio hay mucho artista, tanto artista plástico, músicos de teatro, o sea, hay muchos bailarines también, entonces sí es un barrio que está, pues hay mucho artista y mucha gente que pues sí se dedica al arte y a veces camino yo por la calle acá de Venustiano y de repente veo que están en el clarinete o en el piano, y es muy padre porque es el barrio de aquí de los artistas. Pues lo que intentamos es justamente generar una serie de servicios, ¿no? que atiendan los derechos culturales de las personas, pero es muy difícil porque o no existen los permisos o no existe la voluntad política o simplemente no existe el recurso etiquetado para dar causa a este tipo de proyectos. Los inspectores
que bueno, es muy, como ya lo dijeron, es muy difícil que te den el permiso y pues ponerte a la brava así es como de llegan y te quitan y te amenazan de que te van a quitar los instrumentos, que te va a levantar la patrulla y tú solamente estás haciendo música, queriendo alegrar la calle, y pues te tratan como delincuente, ahora sí, ¿no? Hacen falta proyectos que puedan garantizar espacios seguros y que no solamente sean de convivencia, sino que también buenos talentos y nuevos talentos puedan darse a conocer. Realmente es importante que los niños estén involucrados en el arte. ¿Por qué? Porque el arte nos da las herramientas para que ellos puedan expresarse y que entonces puedan liberar todas estas emociones que muchas veces se encapsulan. Hay una frase que dice que la danza y el arte lo cambian todo y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que es verdad. Tú vas a otro país y pides una solicitud para tocar en la calle y en 15 minutos, en 20 minutos te dan tu permiso. Y aquí, híjole, tenemos una situación que estamos trabajando, ya hicimos unas propuestas y pues sí, el arte aquí, al artista es doble trabajo para hacer su trabajo, porque pues es contra las dependencias, es mucha lucha, de verdad. Regularmente a los niños o a los adolescentes no los llevan al teatro, no los llevan a ver cultura. Entonces sí es importante que la cultura y la ciencia venga a los espacios públicos para familiarizarnos con todo esto y ya nutrirnos como si fuese algo más natural, como ver la televisión. Considero que muchas veces no se toma la opinión, ¿no? Y justamente como los deseos de las personas que habitan los espacios, y se tiene esta idea como de llevar la cultura o de pues no, la cultura estamos inmersos en ella. El que exista estas plataformas es sumamente importante, en especial para los jóvenes creadores que tenemos aquí en Guadalajara. ¿Por qué? Porque este tipo de espacios les permiten a ellos que puedan presentar sus nuevos proyectos y que se puedan dar a conocer. No solamente beneficia a los creadores, sino también al público, donde tienen un acercamiento más próximo hacia lo que es la cultura y las artes. Y bueno, pues se benefician de todo esto que se está logrando. Hace falta mucha cultura y hace falta mucho apoyo a esa cultura que hay y a tantos músicos tapatíos, tanto talento que hay y no se aprovecha. Creo que al aprovecharlo estarían pues haciendo algo magnífico. Bueno, esta es solo una pequeña muestra de parte de las 50 y tantas entrevistas que hicimos para este proyecto, que ahora se encuentra albergado en una página web que es una cartografía cultural virtual en la que pues ustedes pueden ingresar y observar el mapa, dan clic en los espacios que están mapeados y los lanza directamente a las páginas de los espacios para que vean las actividades. Vienen también los perfiles de los creadores, la vinculación con el territorio, entre otros datos. Esta investigación pues sigue creciendo. Este año la hemos realizado en Zapopan, en el centro de Zapopan, y justamente en noviembre tenemos la segunda edición del Encuentro de Artistas de Barrio, ahora con sede en Zapopan. La idea es que justo lo que se trabajó allá, pues digo, acá en Santuario, se vincule con lo que está sucediendo en Zapopan para crear precisamente y reforzar estas redes entre los creadores y las instituciones y los habitantes. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. La página se llama Artelbarrio, así como suena, artelbarrio.com, y ahí pueden encontrar la cartografía por si fuese de su interés darse un clavado por esta información y observarla. La verdad es que es muy bonita y es muy interesante todo lo que mencionan ahí los creadores. Gracias.
Agradecemos la intervención de la maestra Andrea Silva, muchas gracias. También agradecemos la presencia de los expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, muchas gracias. También agradecemos la presencia del geógrafo Carlos Araco Álvarez, director de la Academia de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Agradecemos también a los directivos, socios e invitados presentes en esta casa sede, así como a través de nuestros medios digitales. Muchas gracias. Cedo la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Andrea Silva Ambriz por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Santuario, Barrio de los Artistas Desconocidos, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 24 de octubre del año presente, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech en su calidad de secretaria general y el de la voz en su calidad de presidente. Ahora en los avisos, el martes 31 de octubre a las 20 horas se presentará la conferencia Reencuentro de la celebración del Día del Bosque, la primavera como reserva de la biosfera, a cargo de nuestro expresidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Al concluir esta actividad, los invitamos al convivio que ofreceremos en nuestro patio para que tengamos la oportunidad de conversar con nuestra conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. Agradecemos carecidamente la presencia de todos ustedes, así como el reconocimiento a la maestra Andrea Silva, que nos ha mostrado pues bastante de lo que se tiene que seguir trabajando en beneficio de nuestra ciudad. Por lo cual, siendo el martes 24 de octubre del año 2023 y siguiendo nuestros estatutos, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica, agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen y sobre todo deseándoles que pasen una agradable velada. Que pasen ustedes una muy agradable noche.